Estimados amigos, hoy tenemos el privilegio de tener como un invitado a alguien que conozco de hace muchos años de Venezuela. Es Sammy Apple. Sammy Apple nació en Venezuela, en Maracaibo, y durante muchos años fue un gran activista en la comunidad judía de Caracas también, desde luego. Ahora estamos fuera de Venezuela. Por razones obvias, lamentablemente, tuvimos que salir de Venezuela, pero nos encontramos ahora nuevamente después de muchos años, y en especial porque Sammy no solo es un activista, sino también es un intelectual, un estudioso, y hay un tema que le preocupa desde hace ya muchos años, que es el antisemitismo que existe en el mundo. Yo creo que en otras oportunidades ya les he dicho de que después de la Segunda Guerra Mundial yo creía de que ese era el fin del antisemitismo. Después de que se vean las películas que el general Dwight Eisenhower mandó tomar de los campos de concentración, de los sobrevivientes, de esqueletos humanos que estaban caminando como sonámbulos, se iba a terminar el antisemitismo. Pero lamentablemente eso no es así. Así que yo creo que es muy importante conocer un poco más detalles acerca de eso. Sammy, un gran placer de tenerte aquí hoy con nosotros. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en estos días en el tema que te obsesiona tanto, que es el antisemitismo? Mire, este odio ancestral, primero muchas gracias por tenerme aquí con usted. El antisemitismo es un misterio, porque es una mutación de un odio, una mutación permanente de un odio ancestral. Ahora bien, antes de entrar en el tema específico, yo creo que hay que dejar algo claro, que es el amor y el odio. Cuando un hijo suyo nace, o un nieto suyo nace, o un bisnieto, perdón, en su caso, yo no tengo bisnietos todavía, ese hijo, nieto o bisnieto lo quiere a usted de manera natural. Y usted se da cuenta, él lo quiere. Ningún niño nace odiando. Ningún niño nace odiando. Entonces, ¿de dónde viene el odio? El odio tiene que ser enseñado. Si usted no le enseña odio a alguien, esa persona no odia. El antisemitismo es enseñado. Permíteme un segundito. Había una pieza en Broadway que se llamaba South Pacific. Correcto. Una de las canciones es You have to be taught to hate. Tienen que enseñarte a odiar. No sabía. Ese es de South Pacific. Dale. Imagínense, es muy interesante lo que... Okay. O sea, claro, no es una idea nueva, yo no la estoy inventando, pero en el tema del antisemitismo hay que estar claro que esa es la raíz de este odio ancestral que muta y que permanece. Ahora bien, ¿cuántos antisemitismos hay? Hay variedades inmensas de antisemitismo, pero hay 4 tipos de antisemitismo, digamos, que a mí como activista me preocupan. Primero sería el antisemitismo de la extrema derecha, los cabezas rapadas, los que tienen la svástica pintada en los brazos, etcétera, etcétera. Esa gente nosotros las vemos y las conocemos, los vemos venir a 1 kilómetro. Sabemos exactamente quiénes son. Y creo que hemos aprendido más o menos a cómo combatirlos. Ese es uno. El otro es la extrema izquierda. La extrema izquierda me preocupa mucho más, porque la extrema izquierda utiliza la ideología, o sea, la cultura supuestamente, o la contracultura, para envenenar, diría yo uso la palabra envenenar, para envenenar las mentes, en particular de los jóvenes. También los adultos pueden ser envenenados, pero los jóvenes es mucho más fácil. Entonces, entre lo que envenenan... ¿Qué argumentos utiliza la extrema izquierda para envenenar? Bueno, la extrema izquierda está ahora, hoy en día, por ejemplo, utilizando lo que llaman the woke culture, la cultura woke. ¿Qué es la cultura woke? Bueno, es esta cultura de la Critical Race Theory, del BDS, la cultura del Black Lives Matter,
¿En qué se unen estas cosas? Se unen en su odio hacia Israel y hacia los judíos, cosa que parece increíble, porque al fin y al cabo muchos rabinos y muchos judíos prominentes en su momento marcharon por los derechos civiles en los Estados Unidos. Abraham Joshua Heschel, un gran teólogo famoso. Junto con Martin Luther. Así, señor. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el interín? Pasó que estos movimientos supuestamente humanitarios, porque vamos a estar claros, cuando se dice Black Lives Matter, la idea no tiene nada de malo. Lo que tiene algo de malo es la organización que se apodera de esa idea. Es lo que se llama secuestro institucional, institutional takeover. Eso ocurre y lo vemos en estas organizaciones de supuestos derechos humanos que de pronto son simplemente organizaciones de activismo político y en su gran mayoría antisemita. Por eso es que a veces la gente confunde y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que la extrema derecha, la extrema izquierda, el Islam radical, que ideológicamente no se entienden, que están en mundos opuestos, ¿por qué se unen? ¿En qué se unen? En el antisemitismo. Lo único que los une es el odio. Entonces están unidos por el odio. O sea, el odio al judío es lo que los une. Es lo que los une. Ese es el cemento de eso. La tercera, vamos a hablar de 4, la tercera es el Islam radical. Eso estamos claros de que no todo el mundo que es musulmán odia a los judíos, pero es un mundo tan grande de 1.500 millones de personas que simplemente con tener un 3, un 4, un 5% de gente radical se han apoderado de la agenda del Islam y entonces lo han llevado al radicalismo. Por eso es que la gente muchas veces ve a un musulmán y dice, ese cuidado que es un activista, es peligroso. No necesariamente. Mira, Israel acaba de nombrar, por ejemplo, un juez de la Corte Suprema musulmán. No se había visto nunca. En el partido de gobierno. Están gobernando. Está en el partido de gobierno. Y si usted se recuerda, señor Rabino, al presidente Katzaf, claro, cuando lo condenaron, fue un juez musulmán, árabe, el que le dicta la condena, y no hubo ningún problema. Nadie se levantó en armas contra los musulmanes. ¿Por qué? Porque era la verdad, era simplemente la justicia. El cuarto, que es muy preocupante también, es el auto-odio judío. Dime, ¿y el mundo cristiano no tiene nada que ver con eso? El mundo cristiano tiene mucho que ver con esto, porque al fin y al cabo fue la fuente original del antisemitismo. Bueno, hay quienes dicen de que había antisemitismo antes todavía de los cristianos, pero sin duda alguna que la iglesia propagó eso con el deicidio durante siglos. Mira los autos de fe, mira todo lo que hizo. Y yo creo que no se debe minimizar el rol de la iglesia en años anteriores, ¿no? Por lo menos. No, pero después del Concilio Vaticano II, con la encíclica Nostra Aetate, esto por lo menos del punto de vista público cambió. ¿Okay? Eso está prohibido ahora en la Iglesia Católica. Y por otro lado, tenemos la parte evangélica, que es muy interesante, cómo los evangélicos nos están ayudando, entre comillas, nos están ayudando a los judíos a combatir el odio anti-Israel y el odio antisemita. Perdón, pero te interrumpí. Tú me dijiste que la cuarta era el auto-odio. Dime algo sobre eso. Ok, el auto-odio es el siguiente. Si vamos a ir a las organizaciones llamadas humanitarias, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Jewish Voices for Peace, y muchas de esas organizaciones supuestamente que están en el tema humanitario, están manejadas por judíos o tienen en sus directivas a muchos judíos. Y resulta que son organizaciones que dedican la mayor parte de su accionar a atacar al Estado de Israel y atacar al judío que está en el Estado. Atacar al Estado de Israel es lo mismo que antisemitismo. Absolutamente, absolutamente. El antisemitismo moderno, el de ahora, se basa en Israel, porque como usted bien dijo al principio, de que
pensamos que el antisemitismo se terminaba después de la Segunda Guerra Mundial y los horrores que se vivieron ahí, pues ahora, bueno, los antisemitas decían, bueno, ¿para dónde vamos ahora? Y resulta que con la fundación o la refundación del Estado de Israel moderno, entonces ellos consiguieron una víctima propiciatoria a quien culpar y decir, bueno, es que yo no soy antisemita, yo soy antisionista. El que es antisionista es antisemita. O sea, no nos engañemos. Aún los mismos judíos que dicen que no son, y yo sé que hay hasta rabinos incluidos en este tema, desgraciadamente, que dicen, no, yo no soy, yo soy antisionista. No, usted es antisionista, usted es un antisemita. ¿Por qué ser antisionista, antisemita? Bueno, porque el anhelo principal del pueblo judío, que es lo que nosotros decíamos durante siglos, Shana Baba Yerushalayim, terminamos nuestras plegarias de esa manera muchas veces, ¿okay? Muchas plegarias, durante siglos. O sea, era un anhelo de redención del judío, de lo que existió una vez, del reino del rey David, del rey Salomón, etcétera, etcétera. Y hoy en día es una realidad, es un milagro prácticamente. Y entonces la gente no quiere eso. La gente, el antisemita, quiere al judío dominado. No quiere al judío que se pueda defender ni militarmente, ni académicamente, ni socialmente, ni siquiera económicamente. Dicen de que el mundo le gusta el judío muerto más que cualquier otra cosa, o el judío muy pobre, cobarde, que no se puede defender. Pero creo que deberíamos de destacar de que no tan solo en los tiempos del rey David, sino a través de toda la historia, hubo una presencia judía en Israel, no obstante que fueron exilados, arrojados de su tierra. Mira, se le ofreció al pueblo judío varias alternativas, claro, para establecerse. Uganda, por ejemplo, fue uno de ellos. Creo que hasta en la Argentina también se le había ofrecido algo, pero el pueblo judío eligió regresar a la tierra ancestral. Dime, ¿por qué no pueden convivir judíos y árabes en el mismo territorio? Conviven. Conviven. O sea, ¿en Israel no hay discriminación contra los árabes? No. Yo viví en Israel 5 años. Y le digo, señor rabino, yo paseaba por todas partes. Estamos hablando en los años 60, hace unos cuantos años atrás. Yo regreso básicamente cada año y yo me consigo árabes, musulmanes y cristianos en todas partes. Hasta hoy en día ya no hay ni siquiera discriminación con respecto a la vivienda. Hoy en día hay en barrios llamados judíos, hay árabes viviendo, porque van y les gusta y compran, y no hay ninguna prohibición de eso. Sin embargo, del otro lado, si fuéramos al otro lado, los que sí practican el apartheid es la autoridad palestina. Ellos no quieren que los judíos se vayan de todos los asentamientos. No solamente eso, está penado con la muerte. Ajá. Ahí, si algún árabe le vende a un judío algo o un pedazo de tierra, por ejemplo, es penado con la muerte. Eso es apartheid. Del otro lado de la frontera, o del otro lado de lo que llaman la línea verde, que no es una frontera, es una línea verde, del año 48, ahora del 67, simplemente no existe la discriminación. Lo estuve leyendo esta mañana, 97% en una encuesta, lo que llaman encuesta ciega, donde no se identifica a la gente, etcétera, sino que la gente puede decir de verdad lo que quiere. El 97% de los árabes que viven en Jerusalén, que son la mitad de la población de Jerusalén, son árabes. 97% prefieren ser ciudadanos de Israel a ser ciudadanos de un futuro Estado palestino. 97%. ¿Por qué será eso? Porque simplemente viven bien, viven mejor, tienen libertad, que es muy importante, ¿okay? Para mucha gente la libertad es importante, mandan a sus hijos a buenas escuelas, igual están siendo víctimas también del envenenamiento del Islam radical hasta cierto punto, pero en general, porque vamos a estar claros, señor Rabino, la mayoría del mundo es conservador. Somos conservadores. ¿Por qué somos conservadores? ¿Por qué no somos liberales? Somos liberales en ciertas cosas, pero en la mayoría de la gente, la población del mundo,
aunque se llaman a sí mismos que no son, son conservadores. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? Quieren conservar su cultura, quieren conservar su religión, quieren conservar su educación, quieren conservar su propiedad. Son conservadores. Eso es un conservador, es alguien que quiere conservar, no alguien que quiere liberar todo a los cuatro vientos y a ver qué pasa. No, él quiere tener seguridad en lo que tiene, en lo que existe, en lo que cree. Bueno, esos son los que tienen, ¿no? Pero hay quienes no tienen y ellos quieren más bien una revolución porque no tienen nada para conservar. Pero quiero preguntarte algo, Sammy. Hoy en día, por ejemplo, los de piel oscura en Estados Unidos, no quiero utilizar la palabra porque si digo negro a lo mejor está mal utilizada. En inglés te meten preso por decir eso. Pero en Venezuela, por ejemplo, no teníamos ningún problema con esa palabra, desde luego. Ellos están buscando que se les beneficie de alguna manera, damnifique, no sé cuál es la palabra, que se les retribuya por los años de esclavitud que hubo, que les paguen. Mira, estamos aproximándonos a Pesaj. A lo mejor deberíamos de enviar un mensaje a Egipto que nos pague por la esclavitud del pueblo hebreo un par de 3.500 años atrás. O sea, se puede regresar la historia. Los piel roja eran los primeros habitantes en Estados Unidos. A lo mejor hay que devolverles las propiedades. California, mira, Los Ángeles, esa no es una palabra inglesa, ese es español definitivamente, porque eso era México. En Texas, toda esa parte era, hay que devolvérselo ahora a México. Eso es lo que se le puede pedir a Estados Unidos. O estamos ante una realidad, ya son más de 70 años de que el Estado de Israel está ahí, y uno ve cómo está, y también cómo se desenvuelve el Estado. ¿Cuáles son los derechos que otros tienen? Yo he ido a Israel, por ejemplo, con prelados católicos. Hemos visitado, nunca sabía que habían tantas iglesias en Israel como en aquel viaje, porque fuimos a visitar diferentes iglesias. Había total libertad y hablamos con los sacerdotes, los monjes que estaban ahí, si es que tienen dificultades en su culto. Nada de eso. Y sin embargo, eso todavía continúa, tú dices, porque se le está enseñando. Yo no sé la estadística, tú seguramente la sabes. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pasado muchas resoluciones y parece que un porcentaje muy importante tienen que ver con el Estado de Israel. No sé cuál es un porcentaje enorme en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 70% de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General son en contra de Israel. De nuevo, el 70%. 7-0. 7-0 de todas las resoluciones. Mira, dicen de que un marciano llegó a la Tierra y dice que quiere saber dónde está Israel, dónde está el pueblo judío. Y le dicen, bueno, un poco difícil. ¿Cuántos son? ¿Cómo? Si es que todo se revuelve alrededor del pueblo judío, ¿cómo puede ser un pueblo tan minúsculo? Todas las resoluciones. Dime, ¿cuántas violaciones hay en China con ciertos grupos contra musulmanes en diferentes países del mundo? ¿Y por qué siempre nos agarramos contra Israel? Porque se enseña el odio. ¿Por qué? Sí. Bueno, usted tocó un punto muy importante, que es el punto del revisionismo histórico, que es una de las armas que están usando nuestros enemigos, no solamente los enemigos del pueblo judío y de los judíos de Israel, sino casi yo diría del mundo civilizado, que es, vamos a revisar la historia, vamos a cambiarla. A reescribirla. A reescribirla, sí. Como en 1984, George Orwell. Exacto, vamos a reescribir la historia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que bueno, ahorita hubo un recall del School Board, por ejemplo, en San Francisco? ¿Por qué? Porque una de las cosas que quería hacer el School Board era cambiar el nombre de las escuelas, cambiar el nombre Washington, Jefferson. School Board, te refieres. O sea, lo que gobierna el colegio. El colegio, los colegios. Sí. Querían, entre las cosas que querían hacer de lo que se llama the woke culture, o esta contracultura, es reescribir la historia. Querían cambiar el nombre, Escuela Washington. Hay una Escuela Washington. ¿Qué hay con los monumentos que se han liquidado en Estados Unidos? Lo mismo, igual que pasó usted se acuerda muy bien en Venezuela. Cristóbal Colón, lo decapitaron. A Colón lo decapitaron el día que el tirano Chávez en su momento había dicho que él iba a cambiar el Día de la Raza, que se llamaba, por el Día de la Resistencia Indígena.
Entonces, y le llevaron la cabeza de Colón. O sea, el simbolismo es tremendo. O sea, yo le corto la cabeza. El mismo presidente López Obrador de México ahorita está hablando del tema de que España tiene que presentar reparaciones sobre la conquista. Nadie está diciendo que la conquista fue buena o fue mala, que simplemente fue un hecho histórico que ocurrió. ¿Okay? Está en los libros, no es algo... No, entonces tenemos que reescribirla de otra manera. No. Mira, dice la Torá, Lo yumtu avot al banim, padres no mueren por los pecados de los hijos, ni hijos mueren por los ish vegeto yumat. Cada persona tiene que ser responsable por los suyos. ¿Cómo podemos nosotros ser responsables de lo que pasó hace 500 años o algo por el estilo? Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que en el futuro no se repitan los errores que hicieron. Santayana ya dijo, quien no estudia historia está condenado a repetir los mismos errores. La historia no se repite necesariamente, pero hay cuadros que son similares y uno aprende de la historia, sin duda alguna. Pero parece que no hubiéramos aprendido. No. Deberíamos aprender de la historia, pero hoy en día, señor Rabino, hay un problema tan grande en el mundo, pero tan grande, tan inmenso, que es que la mayoría de la gente no quiere educación. Lo que quiere es información. Yo no quiero ser educado, dice la gente. Yo lo que quiero es infórmame, dime qué está pasando. Porque claro, estamos en esta época de la sobrecarga de información de tal manera que simplemente la gente dice, bueno, yo todo lo que necesito saber lo busco aquí o en el teléfono y lo obtengo. Y no necesito educación. Entonces, sin saberlo, la gente está cambiando educación por información. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando uno se educa en libros de texto, en historia, geografía, etc., uno está viendo o estudiando cosas ciertas. En cambio, cuando usted va a la parte de información, hoy en día, y yo que he trabajado muchos años en el tema informativo, usted también, sabemos que más del 50% de la información que está allá afuera en la calle es mentira. Es fabricada. Hay una fábrica de mentiras en el mundo. Y entonces, esa fábrica de mentiras engaña a la gente. Es parte del veneno que se está utilizando hoy en día con la juventud. Que a veces sentimos que tenemos como que reeducarlos, porque ¿de dónde sacan niños de 8, 9 y 10 años cierta información tan absurda? ¿Okay? Por ejemplo, y yo sé que no es el tema hoy, pero por ejemplo el tema de los transgenders. ¿Okay? Es algo tan absurdo decirle, en una época se llamaban transexuales, pero hoy en día se llama transgender, porque cuando los transexuales se dieron cuenta de que no existía tal cosa como un tercer sexo, sino que era uno u otro, entonces cambiaron el nombre, ahora se llama transgender. Entonces, eso, explicarle a un niño, decirle que él puede cambiar lo que él es, que su género puede ser cambiado, que él puede hacer una transformación, que él puede hacer una transición a otro género. Es un absurdo, pero esa es parte de la manera como del veneno al que yo me he referido, que están muchas organizaciones que tienen que ver con esto, también trabajan el antisemitismo al mismo tiempo. Mira, un dato biográfico de mi familia, un miembro de mi familia fue a un médico nuevo por primera vez, era nuevo por primera vez, ¿no? Unos meses atrás. Entonces, cuando tú vas a un médico en los Estados Unidos, te dan un formulario de 10 páginas que tienes que llenar, las medicinas que tienes que si tu padre tuvo una enfermedad, yo qué sé, 1000 cosas. Y también decía sexo. Habían 6 opciones. Una de las opciones era sex at birth, o sea, naciste con qué sexo. ¿Cómo que si y ahora soy de sexo diferente? Bueno, aparentemente el hecho de que hayas nacido de cierto sexo no determina necesariamente el sexo que tienes ahora. Mira, Sammy, vamos a otro aspecto. Tú has hecho mucho internacionalmente en diferentes partes del mundo, has participado. Dinos algo, un par de experiencias que has tenido en otros países, en foros, etcétera. ¿Dónde has estado?
Mire, yo organizo y participo de muchos foros mundiales de parte que tienen que ver con el antisemitismo. No solamente, por ejemplo, el Cantor Center del Tel Aviv University, del cual soy parte, también el ISCAP, el Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, que es uno de los pocos institutos que académicamente estudian el antisemitismo, del cual soy un fellow, pero también he organizado conferencias importantes que son las que me interesan, particularmente en América Latina, que ha sido mi campo de acción más que todo. El año 2016 se hizo por primera vez en la historia un foro global para combatir antisemitismo en Latinoamérica. Lo hicimos junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el Latin American Jewish Congress, el Congreso Judío Latinoamericano, que es parte del Congreso Judío Mundial, es parte del Congreso Judío Mundial, y la organización que yo represento normalmente, que es Hatzada Sheni. Y entonces hicimos ese foro, fue un tremendo éxito. ¿Por qué? Porque lo tratamos no como otra reunión de judíos, donde nos vamos a ver la cara unos a otros y hablarnos de lo que ya todos sabemos. No, la mayoría de los asistentes no eran judíos. Y entonces, ¿qué hicimos? Trajimos no solamente evangélicos, que fueron parte, que vinieron de todos los países, vinieron de 20 países, vinieron evangélicos a esa reunión sobre antisemitismo, pero también vinieron parlamentarios, vinieron jueces de Corte Suprema, vinieron ministros de diferentes países, vinieron vicepresidentes. Una de las personas que habló en la conferencia fue, por ejemplo, el diputado Gerardo Amarilla, que en aquel momento era presidente del Congreso de Uruguay. Y entonces eso le da una idea de la magnitud de lo que estábamos tratando de hacer. Luego vino ciertos temas, Israel con los problemas de elecciones. Entonces, y luego la pandemia. Estamos planificando hacerlo de nuevo este año. Y bueno, estamos pensando nuevamente. En aquel momento lo hicimos no solamente para sensibilizar y enseñar el tema del antisemitismo a gente no judía, sino que lo hicimos coincidir a propósito con el 18 de julio, que es el día de la voladura de la AMIA. Entonces, ese día... Perdón, del edificio de la AMIA en Buenos Aires. En Buenos Aires. Fue un 18 de julio. Okay. Y entonces, ese día, todos los años, en la calle Pasteur, se hace una tarima y se hacen dos compartimientos. El primer compartimiento pegado a la tarima es el de los deudos, de los muertos y de los heridos, están ahí. Y después está el público. Nosotros logramos que a nosotros, al grupo, éramos más o menos 250, nos permitieran estar con los deudos en ese momento. Y entonces, claro, tener un deudo con un cartelito con la foto de su papá o de su mamá o de su tío, o sea, muerto, y estar parado al lado, 250 personas, estábamos todos llorando al final. Claro. Igual que estaban ellos llorando. Entonces, fue muy emocional. Eso fue como, así terminamos la conferencia. Después entramos a la sede de la AMIA, que tienen un anfiteatro ahora ahí, y ahí hicimos la última sesión. Esperamos poder repetirlo este año. No creo que se pueda hacer en julio, porque a la misma fecha están ocurriendo en Israel las Macabiadas. Y entonces muchas comunidades van para allá, y nosotros también queremos, como fue en aquella oportunidad, que dirigentes comunitarios viniesen, que vinieron de 20 países. Estás hablando de la AMIA y de Buenos Aires. Conozco a un diputado argentino que se llama Waldo Wolf. Usted lo entrevistó en estos días. días. Sí, y él habla mucho él escribió un libro sobre Nisman, etc. Pero una frase que él dijo me quedó grabada. Dice, el antisemitismo no se estudia, se combate. Aunque es una frase, digamos,
que suena bien, pero hay que estudiarlo también, pero uno no puede quedarse solamente en el estudio, tiene que ir al combate también. Sammy, quiero agradecerte muchísimo por esta oportunidad de conversar conmigo y sobre todo para que la gente escuche qué es lo que estás haciendo y lo importante de ese problema del antisemitismo que morphs, tiene nuevas caras a todo momento. Pero yo quiero decirle a la audiencia de que no estamos en 1939, 40, 42, nada de eso. Hoy día hay un Estado de Israel sumamente fuerte, pujante, no obstante todo el antisemitismo que hay en el mundo. Y lo que quisieran hacernos, todo lo contrario, el pueblo judío está produciendo más libros, más estudios. Mira, se terminó con yeshivot en Europa. Habían gigantes del Talmud. Yo creo que hoy hay más yeshivot que había en aquel entonces, en Israel, en los Estados Unidos, en otros países. O sea, por un lado tenemos que luchar contra el antisemitismo, pero no vayámonos de la conversación hoy en día de que estamos perdidos, de que mañana vamos a desaparecer. Todo lo contrario. Hoy en día hay un pujante Estado de Israel, ha revivido, creo que, el espíritu del pueblo judío y vamos a seguir adelante. Sammy, muchísimas gracias y que Dios te bendiga hasta los 120. No Amén. Te falta tanto ya. No, ya falta ya poco. cumpliste 50 probablemente. Ya falta poco. Oh, Sí. que falta poco.